En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Hoy me acompaña un joven médico que conocí recién llegado de los Estados Unidos a Puerto Rico, un hombre que es maravilloso y que ha hecho cosas muy hermosas por personas, ¿verdad?, que han tenido lamentablemente tumores en sus ojitos o en su visión. Y me acompaña el doctor Víctor Villegas, quien hoy dirige el programa de residencias de oftalmología del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, doctor. Buenos días, Luz, y buenos días a todos los radioescuchas. Es realmente un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, estuvimos hablando un ratito, ¿verdad?, de las condiciones, pero también, ¿verdad?, de lo que está aconteciendo en el país. Vamos a hablar de diabetes, pero en este caso, cómo la diabetes afecta la visión, porque sabemos que en Puerto Rico infinidad de personas padecen de diabetes y muchos llegan a esa complicación de lo que es retinopatía diabética. ¿Qué es? Sí, la retinopatía diabética es un daño que típicamente ocurre una vez los pacientes llevan años con diabetes. Puede ocurrir en pacientes que han estado controlados bien o pueden haber estado descontrolados. Obviamente, si han estado descontrolados, esto ocurre más rápido. Y el daño que ocurre es que los vasos que suplen la sangre a la retina, que tienen los receptores de la luz, pues esos vasos se van dañando y pierden su capacidad de llevar la sangre correctamente, de llevar los nutrientes a la retina, y con el paso del tiempo eso lleva a una pérdida de visión. Le pregunto, doctor, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos condiciones de la vista. Algunos pues desarrollamos astigmatismo, desarrollamos miopía, podemos tener otras condiciones según envejecemos, problemas de la presión en el ojo, etcétera. ¿Podemos tener retinopatía diabética y tener esas otras condiciones? Sí, los pacientes que tienen diabetes esencialmente tienen un proceso degenerativo acelerado. Es como si van envejeciendo más rápidamente, especialmente si están descontrolados. Y pues de la misma manera en los ojos ocurre un deterioro más rápido y vemos condiciones que típicamente se ven más adentrados en la edad, como por ejemplo son las cataratas o el glaucoma, ocurren de manera más temprana muchas veces en pacientes diabéticos. O sea que, y eso puede traer más complicaciones cuando tenemos otras condiciones de la visión. Sí, definitivamente es un conglomerado de problemas que llevan al deterioro del ojo y eventualmente a pérdida de visión. Gracias a Dios, hoy en día tenemos un sinnúmero de tratamientos disponibles y si se detecta a tiempo, muchos de los pacientes pueden tener excelente visión. Okay. O sea que lo importante aquí es que el diabético tiene que cuidar tantas áreas de su cuerpo, ¿verdad? Tiene que cuidar esa visión, pero también tiene que cuidar sus pies. Muchas veces los descuidamos y entonces después tenemos consecuencias graves. ¿Hay diferentes tipos de retinopatía diabética? Esencialmente solamente hay un tipo de retinopatía diabética. Lo que pasa es que es un espectro en severidad y se ha clasificado internacionalmente de dos maneras primordiales. Está la versión inicial, que se llama la retinopatía diabética no proliferativa, donde esencialmente los vasos pierden su permeabilidad, empieza a salirse la sangre y el suero de los vasos dentro de la retina, y eso le hace cierto daño a la retina. Y si eso continúa progresando, eventualmente tenemos la proliferación de vasos nuevos, lo que se llama retinopatía diabética proliferativa, y esta es la versión más avanzada, donde se desarrollan vasos nuevos o neovascularización, y estos vasos nuevos esencialmente pueden llevar a tener sangrado significativo dentro del ojo que pueden obstruir completamente la visión, y sin ningún tipo de tratamiento eventualmente llevan a tener desprendimientos de retina, los cuales ya tienen un nivel de complicación muchísimo más alto. Muchos de estos pacientes desafortunadamente pueden llegar a tener hasta ceguera legal. O sea que pueden llegar a quedarse sin tener visión. Doctor Villegas, le pregunto, ¿quiere decir entonces que si a mí, por ejemplo, a los 30, 35 años me diagnostican diabetes tipo 2, yo debo comenzar entonces a trabajar conmigo de una manera multidisciplinaria? O sea, mi endocrinólogo, tengo que estar con mi oftalmólogo, tengo que estar con mi pediatra. O sea, yo tengo que trabajar ciertas áreas del cuerpo con subespecialistas para poder mantener en control y evitar esas complicaciones a la larga. Si yo hago eso desde un principio, ¿puedo prevenir la retinopatía diabética?
Eh, ah, Definitivamente puedes minimizar la posibilidad de desarrollarlo, pero esto es un campo bastante complejo y sabemos hoy en día que hay algunos pacientes que tienen genes que les predisponen a desarrollar retinopatía diabética aun cuando tienen buen control. Esto no está completamente bien establecido o cuál es la mecánica exacta, pero definitivamente control de la hemoglobina glicosilada a largo plazo está asociada directamente a minimizar complicaciones vasculares en todas partes del cuerpo, y eso es en la retina, en el corazón, en el cerebro, en los riñones, a todos los niveles. O sea que ese valor de la hemoglobina glicosilada es sumamente importante mantenerlo en los números que se supone que sean, en Sí. esos porcentajes, ¿verdad?, que nos dan los laboratorios. Cuando yo hablo con los pacientes la primera vez y llegan a mi oficina, les pregunto si saben lo que significa la hemoglobina glicosilada. No me digas que la mayoría dice que no sabe. La mayoría de los pacientes no saben, y cuando me dicen eso, yo les digo que ese es el número más importante en su vida de ahora en adelante. Es más importante saberse el número de la hemoglobina glicosilada en los últimos 3 meses que su número de seguro social. Si no tienen control de la hemoglobina glicosilada, que es el estándar médico para medir cuál es el control de la diabetes, si no pueden hacer eso, si no pueden tener ese número, entonces realmente están navegando sin una brújula, y eventualmente no saber lo que está sucediendo es lo que va a llevar a tener más complicaciones. O sea, que tienen que preguntarle a los médicos. Yo creo que es importante también que el paciente, ¿verdad? Y es lo que tratamos de hacer con este programa, se eduque, conozca un poco más, y si usted tiene dudas, pregúntele a su médico. Los endocrinólogos saben y le pueden orientar y le pueden ayudar. No se quede con duda. Cuando usted vaya a ver a su médico, si es diabético, pregunte todo lo que tenga que preguntar. Yo sé que a veces los médicos están ajorados, yo sé que las oficinas están atestadas, pero yo tengo endocrinólogos que dedican el tiempo y tienen la paciencia para poder escucharlo a usted y aclarar todas sus dudas. Así que entonces, podemos sufrir de retinopatía diabética, como me dijo hace un ratito atrás, aunque tengamos esa hemoglobina glicosilada en control. Sí, y desafortunadamente muchos pacientes pueden tener retinopatía diabética al momento del diagnóstico, porque sabemos que especialmente en diabetes tipo 2, sabemos que esta enfermedad es bien insidiosa, ocurre lentamente, y muchos pacientes tienen un proceso en el cual van desarrollando la diabetes tipo 2 que puede durar de 10 a 15 años, hasta que llega el momento donde se hace el diagnóstico oficial, bajo los parámetros que hoy en día se han dilucidado. Y cuando eso sucede, el estándar médico en Estados Unidos es que todos esos pacientes desde el primer día necesitan una evaluación oftalmológica una vez al año, porque existe un riesgo marcado que aún el primer día de diagnóstico el paciente tenga ciertos cambios visuales. Lo malo es bueno porque sabemos, ¿verdad?, cómo está esa hemoglobina baja. Muchos pacientes no les gusta porque le deja ver al médico cómo nos hemos comportado por los últimos 3 meses, si hemos hecho maldades, si hemos violentado lo que ingerimos, lo que tomamos, si nos hemos quedado bien sedentarios. O sea, que eso le da un panorama bastante claro al médico. Sí, a mí me gusta ser bien positivo con los pacientes, porque realmente ellos se tienen que volver expertos en su condición. Si uno no le da las herramientas a los pacientes para que realmente conozcan bien lo que está sucediendo, entonces realmente es difícil crear ese cambio. Comer obviamente y comer saludable y minimizar los carbohidratos es una parte esencial de controlar la diabetes, particularmente la diabetes tipo 2, pero no podemos minimizar la importancia de tomarse el azúcar diariamente en el desarrollo de una conducta, especialmente si ya los pacientes están utilizando insulina, de cambiar la dosis de insulina acorde a lo que el paciente esté comiendo, y desarrollar esta rigidez en el día a día, y este comportamiento es difícil porque no podemos fallar, es una cosa de consistencia. Así que no es solamente comer bien, es utilizar la medicina correctamente. Claro, una combinación para Sí. que todo, entonces, para poder tener salud. Yo conozco infinidad de personas que son diabéticas que sus dosis inclusive de insulina han bajado. ¿Por qué? Porque modificaron, llevan ya más de 2 años en esa modificación de conducta, ya lo adoptaron como un estilo de vida y mantienen esos niveles y las dosis en lo mínimo, lo que es muy bueno porque implica salud. Le quiero preguntar ahora, ¿qué es esto del edema macular?
Pues como estábamos hablando, lo primero que ocurre en los pacientes con retinopatía diabética es que los vasos sanguíneos, que me gusta visualizarlos como si fuera una manguera, y la manguera está llevando un líquido, que es la sangre, con todos sus nutrientes de un punto a otro. Y esa manguera eventualmente se le empiezan a hacer agujeros y se empieza a salir el líquido de la manguera antes de llegar al punto final. Y ese líquido que se sale, que es suero y en algunos casos sangre, eventualmente se acumula dentro de la retina, donde no debería de realmente haber nada, y distorsiona los receptores y con el paso del tiempo los va dañando en algunos casos de manera permanente. Así que ese es el mecanismo más importante. Entonces cuando ese líquido se acumula en la mácula, que es el lugar más importante de la visión, uno lee con la mácula, cuando uno mira a alguien a la cara, uno está mirando con la mácula, cuando esa área se empieza a afectar y se hincha con el fluido, entonces la visión empieza a disminuir, y esto típicamente es lo que lleva a los pacientes a buscar ayuda porque sienten que la visión empieza a disminuir. O sea que podemos perder entonces visión también con el edema macular. Es la causa más común de pérdida de visión en retinopatía diabética. O sea que entonces quiere decir que nos puede producir ceguera, por eso es importante, ¿verdad? Que nos cuidemos, que estemos muy pendientes. La diabetes es como media traicionera, y si no estamos bien pendientes, pues definitivamente, pues nos puede arrebatar muchas cosas. ¿Qué tratamientos existen, verdad, para esa retinopatía diabética y ese edema macular? ¿Operamos al paciente o es simplemente el control de esos niveles de azúcar en sangre? Hay una gama de tratamientos que se han desarrollado a través del tiempo. Lo más importante siempre, obviamente, mantener la glicosilada controlada, porque si no es como si estuviéramos nadando en contra de la corriente. Pero una vez se desarrolla la condición, hay varias herramientas. Que históricamente hemos utilizado es el láser, que se puede aplicar a la retina periférica en algunos casos, o inclusive a las áreas centrales en el área de la mácula, para disminuir los factores angiogénicos o el edema de mácula. Hoy en día, en los últimos 15 años, ha habido un cambio hacia tratamientos médicos que son inyecciones o medicamentos que se ponen dentro del ojo, que cambian la permeabilidad vascular y pueden revertir los efectos de la retinopatía diabética, y en algunos casos estos tratamientos pueden ser tan efectivos que si un paciente está en estos tratamientos de manera continua y eficiente, hasta un experto se le haría difícil discernir si el paciente tiene retinopatía diabética o no. Yo voy a continuar dialogando con el doctor Víctor Villegas, y el teléfono de su oficina es 787-919-3156. Anótelo por ahí, lo vamos a seguir dando. Me voy a la pausa, pero venimos con otro tema sumamente interesante, así que manténgase. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.